Si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, partagez, aimez.
la concentración de ambos en esta zona construida para este mundial, ¿no? Esa zona donde los fanáticos pueden estar cerca de sus protagonistas, de sus ídolos. Se viene el desfile a la cancha, salta Argentina, salta Austria.
intentaba filtrar la pelota. Pedían infracción de Wagner sobre Wagner mejor. Balón atrás de Lorenzo limpiando la jugada. El rebote, la presión por pérdida que vuelve a ser de Austria. Le queda la pelota para que la ale para atrás. Smith. Mira que busca el segundo. La